no me manifestaron aún comentarios, preguntas al respecto, entonces asumimos que todo está bien. Como les dije, ya está la sesión 2, vamos a entrar entonces en la actividad número 2 y para eso pues les voy a compartir pantalla, ¿vale? Para que lo veamos en plataforma, lo que tenemos que hacer. Permítame un momento. Espérenme que estoy en otro curso. Ok, se supone que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces vamos a ingresar a nuestro curso y vamos a ver ya lo correspondiente a la actividad número 2 en este caso. Entonces, bueno, yo de hecho en los anuncios les había dado un anuncio, ¿no? O sea, que ya estaba habilitado el tema del Prior Knowledge Survey, que ya podían ver la grabación de la videoconferencia número 1. Recuerden que un día después de la sesión, yo publico la grabación, ¿vale? Para aquellos que no pudieron ingresar. Les recuerdo que pues no es obligatorio ingresar, pero sí es muy recomendable, pues ojalá sí puedan ingresar y si no, pues que vean la grabación, porque de acuerdo a eso van a poder tener más luces de cómo hacer sus evidencias. ¿Listo? Entonces vamos ya a ingresar al contenido del curso y vamos a ver qué nos tiene preparado la actividad número 2. Como siempre, está la guía de aprendizaje, que es el documento donde en términos generales nos muestra cuáles son los temas que vamos a realizar aquí. Bueno, se me olvidaba algo, ahorita les explico. El tema de la cédula. Yo les había habilitado un espacio para subir el documento de identidad, ¿cierto? Ahorita me recuerdan. Entonces, acá en la actividad 2, como siempre, vamos a revisar primero lo que tiene que ver con la carpeta que se llama Materials and Support Materials, porque ahí está todos los elementos, todo lo que necesitamos, la explicación del tema, para poder después realizar nuestras evidencias. So that is all the material and the explanation of the subject in order to complete the evidences that we have to do, ¿ok? Entonces, como siempre, hay una versión multimedia, una versión descargable. Yo les recomiendo, pues si es posible, que hagan siempre o que utilicen siempre la versión multimedia, porque pues es más interactiva, es más chévere, es más fácil de entender. Pero si no, hay personas que de pronto viven en el campo, no tienen acceso a internet o el acceso es muy limitado, pues pueden descargar el archivo para revisarlo luego sin tener que estar conectados, ¿cierto? Entonces vamos a revisar por ahora eh, la sección interactiva. Siempre nos va a presentar acá el tema que vamos a ver. En este caso, vamos a ver dos temas que son los importantes aquí, que es el Past Perfect Tense y el Simple Past Tense, ¿cierto? Entonces vamos a ver dos tiempos en inglés, que es el pasado simple y el pasado perfecto. Vamos sobre todo a reconocer la diferencia entre ambos, porque muchas veces uno se puede confundir un poquito. Entonces, acá nos va a ir guiando sobre qué es lo que vamos a ver. Entonces, los temas principales son los que les acabo de mencionar, pero también hay unos temas auxiliares que ustedes van a encontrar aquí, que en este caso vamos a ver los adverbios, ¿cierto? Las expresiones de tiempo, vocabulario acerca de sentimientos y emociones y un tema que se llama anécdotas e historias. Entonces, con esa flechita abajo, vamos a ir recorriendo cada una de las slides donde está la información que tenemos que revisar. La idea es que se tomen su tiempo, para que se tomen su tiempo para revisar esto, para mirarlo bien, para tratar de comprenderlo. Acá está, por ejemplo, la estructura gramatical, ¿cierto? En este caso, el pasado perfecto. Eh, Nos muestra también, por ejemplo, las formas afirmativas, negativas, interrogativas. Acá ya nos habla de los adverbios y de las expresiones de tiempo que son muy importantes cuando hablemos de pasado perfecto, porque el pasado perfecto se compone como de dos oraciones y que es determinante estas expresiones de tiempo para saber que estamos hablando en tanto en pasado simple como en pasado perfecto. Vamos a ir recorriendo, digamos, cada uno de los temas, ¿cierto? Luego vamos a pasar a la parte de contextualización,
Luego vamos a pasar a la parte de comprensión, donde hay ejercicios como para ver si de verdad entendimos el tema. Yo ahorita igual voy a hacer una explicación, ¿no? Ya propio una pequeña presentación de estos dos temas principales. Acá están las prácticas, etcétera. Entonces, les recomiendo esta carpeta de Materials and Support Materials es vital para el desarrollo de nuestro curso. Entonces, tómense su tiempo, revísenlo porque ahí está toda la explicación, ¿vale? Luego de eso, pues vamos a entrar a ver las evidencias que vamos a desarrollar. Antes de ver las evidencias, vamos a devolvernos un poquito al cronograma. Entonces, se supone que el curso inició el 22 de junio, ¿cierto? La primera actividad de las previous activities tenían plazo a hacerlas hasta ayer, se supone, y hoy, vamos a ubicarnos ya en tiempo real, hoy, 7 de julio, iniciamos lo que es la actividad 2. Entonces vamos a realizar estas evidencias, ¿cierto? La primera es una evidencia interactiva que se llama What Happened to Me. La segunda es una evidencia que se llama Happiness Advantage. La tercera es una evidencia que se llama Timelines. Otra evidencia, bueno, realmente es la misma, no está duplicada la evidencia interactiva, no me he dado cuenta. Y la última que se llama Environmental Issues. Entonces vamos a ir acá a evidencias y vamos a ver qué tenemos que hacer en cada una de ellas. Miren que acá aparece una cosa que ya no vamos a realizar, que es un blog que se llama Pet Peeves, ¿cierto? Eso no lo vamos a realizar, por eso no está en el cronograma, sino que será una actividad que pertenecía a la actividad número 2, pero que por temas de plataforma se eliminó, porque todo lo que son wikis y blogs digamos que no son muy compatibles con esa plataforma Territorium y presentan conflictos. Entonces no se podía hacer, quedaban malas calificaciones, se bloqueaba, etcétera, etcétera. Entonces, por decisión del SENA, esas actividades se quitaron, ¿vale? Entonces, por ahí alguien me preguntó sobre ese blog. Entonces le respondí pues que esa actividad no estaba. Ustedes guíense siempre por el cronograma. Acá el cronograma les dice qué hay que hacer. ¿Listo? Tenemos plazo hasta el 13 de julio, digamos, siguiendo el cronograma para realizar las evidencias de la actividad número 2. Es decir, una semana para hacer una, dos, tres, cuatro evidencias. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer. La primera es una actividad interactiva que se llama What Happened to Me. Recuerden que esas actividades interactivas simplemente damos clic donde dice ver Scorum. Ahí se va a abrir una pestaña y vamos a seguir las instrucciones. O sea, es solo eso. Entonces, seguir las instrucciones y realizar nuestra actividad. Recuerden que las actividades interactivas tienen intentos ilimitados. Entonces, si me quedo mal, yo la puedo repetir, bueno, cuantas veces sea necesario. ¿Listo? Entonces, realicen su actividad interactiva, sigan las instrucciones, ¿cierto? Y pues listo. Esta va a ser nuestra primera evidencia. La segunda evidencia, vamos a cerrar acá, se llama Happiness Advantage. Entonces, siempre que vean este hipervínculo, este texto en azul, quiere decir que hay que descargar un documento. En este caso es un documento PDF, quiere decir que simplemente es donde está, digamos, como el material, las instrucciones, pero vamos a tener que realizar la actividad en otro formato seguramente. Entonces nos dice Happiness Advantage, hay una historia, ¿cierto? Hay una historia que aparece acá. Entonces dice, Sean Anchors considers that happiness is the key to success and states that if you can find a way to get your brain positive, your success rate will increase. Taking into account a short statement, share an identity where you describe a story that shared your personal view about success and happiness. Use the identity template for the study materials. Also, make sure you use the past perfect, at least 8 adjectives from introductory material and the time expressions you have practiced in this learning activity. Entonces, tenemos que hacer acá es redactar un escrito, ¿cierto? Donde contemos una historia de éxito personal, ¿cierto? Entonces, nos vamos a basar en ese ejemplo. Acá él nos cuenta una historia en donde pasó unas dificultades, una cantidad de cosas, pero al final
digamos que aprendió y le sirvió esa experiencia como para ser exitoso. Entonces vamos a contar cada uno de nosotros desde nuestra experiencia una historia que demuestre eso, que demuestre cómo manteniendo nuestro cerebro positivo podemos lograr el éxito. Por eso la actividad se llama Happiness Advantage, ¿cierto? Entonces cada uno de ustedes va a redactar, puede ser en un formato de Word, un texto normalito, esa anécdota, ¿cierto? Nos va a contar. Importante pues que la anécdota la cuenten usando el pasado perfecto, que es lo que nos está solicitando la evidencia. ¿Listo? Esta va a ser nuestra primera evidencia de aprendizaje. Recuerden que cuando terminen, usted abre su archivo, hace su escrito, lo guarda y después lo va a adjuntar aquí. Da clic en ver evidencia y le va a aparecer un cuadro. A mí no me aparece, pero ustedes sí, donde pueden adjuntar el archivo. ¿Listo? Entonces, esta es la evidencia de Happiness Advantage, la segunda. Vamos a la tercera evidencia, se llama Timelines, es una evidencia muy, muy chévere, porque lo que ustedes tienen que hacer es como crear su propia línea del tiempo, ¿cierto? Contando, digamos, momentos de su vida, pero relacionados con eventos históricos, al menos 10 de ellos. O sea, acá hay un ejemplo de cómo queda ese timeline, esa línea del tiempo. Hay una página donde ustedes pueden hacer su propio timeline de manera gratuita, que es esta que está acá. Entonces vamos a dar clic y acá nos pregunta, entonces nos dice cuál es su nombre. Entonces cada uno de ustedes pone su nombre, ¿cierto? En qué año nacieron, eh, digamos, vamos a generar acá, si ustedes quieren su timeline, que, que se genere, digamos, en forma en la cual ustedes la puedan imprimir, un archivo que ustedes puedan guardar, que esta va a ser la opción, ¿cierto? Entonces colocan su año de nacimiento, ¿cierto? En mi caso es este, ¿cierto? Y vamos a generar nuestra línea del tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que acá nos va a relacionar las fechas que yo puse con eventos históricos, ¿cierto? Eh, digamos, bueno, acá nos pide que coloquemos un año, que puede ser hasta el año en el que estamos, dependiendo de qué tan largo vamos a querer nuestra línea del tiempo. Digamos, si yo coloco hasta el 2021, mire que me van a aparecer muchísimos sucesos, ¿cierto? Desde el día que yo nací, desde el año que yo nací hasta el día de hoy. Entonces, digamos que cuando yo nací, la Guerra Fría no había comenzado, ¿cierto? Luego, en tal año, la reina Elizabeth II, tal cosa, ¿cierto? William Clinton fue presidente de los Estados Unidos cuando yo tenía 9 años, por ejemplo. Eh, no sé, la exploración a Marte del Pathfinder llegó cuando yo tenía 13 años, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes va a hacer su propio timeline, lo va a descargar, ¿sí? Y lo va a subir como evidencia. Esa sería la evidencia timelines, ¿cierto? Y ya, esa sería la última evidencia perteneciente a la actividad número 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? De acuerdo al tema que vamos a revisar, que es el pasado simple y el pasado perfecto. Entonces, déjenme, vamos a hacer una pequeña revisión del tema. Pero antes de hacer eso, no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud hasta este momento. Pues está todo bien. Hasta el momento todo claro. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a entrar a revisar un poquito el tema, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan algo en el colegio de haber visto esos temas, el pasado simple, el pasado perfecto. ¿Si lo vieron en algún momento? ¿Recuerdan algo o no? Muy vagamente. Ok. ¿Y los demás recuerdan o no recuerdan ese tema? ¿Perdidos? Bueno, entonces vamos a hacer una breve explicación como para recordar un poquito de qué estamos hablando, para estar en la misma página. Vamos a iniciar recordando un poquito el pasado simple.
Entonces, espérenme, les voy a mostrar una pequeña presentación. Entonces, el pasado simple se utiliza para hablar de una acción que concluyó en un tiempo anterior al actual. Es decir, vamos a hablar en pasado simple de acciones que ocurrieron en el pasado, es decir, que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Sí? Suena un poquito enredado lo que estoy diciendo, pero es que van a ver la diferencia del pasado simple versus el pasado perfecto, y la diferencia está allí, en cuándo comenzó una acción y cuándo terminó. En el pasado simple, la acción inició en el pasado, terminó en el pasado. Un ejemplo de ello puede ser, no sé, una acción que inició en el pasado y terminó en el pasado. Desayunar. Entonces yo desayuné esta mañana, no sé, desayuné cereales y leche, ¿cierto? Esa fue una acción que inició en el pasado, es decir, inició esta mañana y terminó allí. O sea, yo no seguí desayunando. Todo el día no estuve desayunando. O sea, inicié a desayunar, no sé, a las 6 de la mañana y terminé a las 6:20. Punto. La acción concluyó, ¿cierto? Nos dice acá que la duración no es relevante, que el tiempo en el que se sitúa la acción puede ser el pasado reciente o un pasado lejano, ¿sí? No importa. O sea, pasado es una milésima de segundo atrás, ¿sí? O sea, una acción que inició en el pasado y que terminó en el pasado puede ser hacer la explicación de las evidencias de la actividad 2, ¿cierto? Yo hice esa explicación, la acabo de hacer hace un minuto, pero ya, ya esa situación concluyó, ya no estoy haciendo esa explicación, ¿vale? Entonces, siempre se utiliza el pasado simple para referirse a cuando ocurrió algo, de modo que se ve asociado a ciertas expresiones temporales. Entonces, importante, esos temas auxiliares que yo les mencioné ahorita, que son los adverbios de frecuencia o las expresiones de tiempo, son estas que aparecen acá. Entonces, yo para expresar qué tan frecuentemente ocurre algo, puedo utilizar alguna de esas expresiones. Bueno, de hecho hay muchas más. Este es solo un ejemplo. Entonces, yo puedo decir often, sometimes, always. Entonces, I always eh, had a breakfast with cereals and milk, ¿cierto? Sometimes I eat tamales as a breakfast, ¿cierto? Yo puedo hablar de un tiempo determinado cuando me refiero, por ejemplo, a la semana pasada, cuando yo era un niño, ayer, hace 6 semanas. Entonces yo puedo decir, no sé, algo que haya ocurrido ayer. Por ejemplo, I saw the soccer game from between Colombia and Argentina yesterday, ¿cierto? Fue una acción que ocurrió en un pasado determinado. Ayer específicamente yo vi el partido de fútbol. O también a veces puede ser un tiempo indeterminado. Yo puedo decir the other day, age ago, a long time ago, ¿cierto? Entonces, a long time ago, I used to play basketball with my cousins, ¿cierto? Entonces fue hace un tiempo. Ahí no estoy determinando exactamente cuánto. Hay una estructura para hacer las oraciones de manera afirmativa, negativa y pregunta, ¿cierto? Entonces, para hacer una expresión en pasado simple que sea afirmativa, siempre va el sujeto, el verbo en pasado simple, ¿cierto? Y, no sé, en este caso dice acá objeto, pero nosotros le llamamos más que todo complemento, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, yo puedo decir, he played football. Él jugó fútbol. Simplemente es una afirmación en pasado simple, ¿cierto? Recuerden que hay dos clases de verbos eh, y que esas dos clases de verbos tienen mucho que ver en cómo es su forma en pasado. ¿Ustedes se acuerdan de eso? De que hay verbos de una forma y verbos de otra forma. ¿Cómo se llaman esos Y verbos? los regulares e irregulares. Exacto. Y los verbos regulares, ¿por qué se llaman regulares o cómo es la explicación? Creería yo porque son los más utilizados de pronto, No. o los más ¿Alguien vistos. más? Porque en algunas No. ocasiones se utiliza la adición de ed. Exacto. Los verbos regulares son aquellos que para pasar de presente a pasado únicamente se les agrega ed o de al final, como es el caso de ese verbo, played, ¿cierto?
En presente es play y en pasado es played. Simplemente va con ed. Los verbos regulares son los que permiten eso, que se les agregue ed o d al final y con eso cambian su forma de presente a pasado. Pero hay verbos los cuales no aceptan eso, ¿cierto? Que son los verbos irregulares. Entonces, ¿qué pasa con los verbos irregulares en pasado? ¿Se acuerdan de eso? Cambia totalmente la estructura, básicamente la estructura del Exacto. verbo. Sí, casi siempre, ¿no? No siempre. Porque de Hay hecho muy hay pocos, como verbos, 3 que son iguales. hay verbos, exacto, hay verbos que en presente y en pasado son iguales y son verbos irregulares. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Es irregular, pero está igual, sí. Por ejemplo, could, ¿cierto? Could es igual en presente que en pasado. ¿Sí o no? Sí. Ah, ok, Sí, señor. listo. ¿Cómo se sabe cuando un verbo es regular o irregular? ¿Cómo yo lo diferencio? Si a mí me ponen un verbo, yo como digo, ah, sí, es irregular. O digo, ah, no, mentira, es irregular. ¿Cómo sé? Por la regla que habíamos indicado de ed o d. Pero Podría no ser. necesariamente. O sea, si yo te digo ese verbo cut, C-U-T, ¿tú cómo sabes que ese verbo es regular o irregular? Yo le puedo poner una ed al final. Y de hecho se pronuncia casi igual. ¿O no? Ah, no. Es que es más complejo porque si hay que aprendernos la mayoría, si no es que todos los irregulares. Exactamente. Resulta que no hay forma de uno saber o adivinar cuando un verbo es regular o irregular. O sea, no hay forma. Entonces, la única forma es que yo busque en internet, ¿cierto? Entonces yo pongo regular and irregular verbs y seguramente me va a aparecer el listado de verbos regulares e irregulares. Miren que acá están todos listados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miremos este. Los verbos regulares e irregulares uno se los tiene que aprender, ¿sí? O sea, no hay forma de saber cuando un verbo es regular o irregular. Entonces, siempre nos referimos a las listas de verbos regulares e irregulares. O sea, y la manera de hacerlo es de verdad, como decía el compañero, uno se tiene que aprender los verbos. O sea, realmente no hay otra forma. O sea, no hay forma de que uno a simple vista sepa que un verbo es regular o irregular. Obviamente, cuando usted ya ha estudiado inglés y eso, pues ya se sabe cuando un verbo es regular o irregular, pero pues se inicia aprendiéndose la lista de verbos regulares e irregulares. ¿Listo? Esa es la única forma de saberlo, ¿vale? Entonces, volvemos acá a la explicación. Estamos en pasado simple, ¿cierto? En negativo, ya vimos cómo serían en afirmativo, ¿cierto? Y que hay verbos regulares e irregulares. En negativo, pues es la misma estructura, simplemente que hay un auxiliar que nos ayuda a negar. En este caso, el auxiliar es el verbo do, pero en pasado, ¿cierto? Y va acompañada de la negación, en este caso, not, ¿cierto? Acá hay un ejemplo. Entonces, he did not play football. ¿Qué ven acá de diferencia en la estructura? Además de lo que yo ya dije con referencia a una expresión afirmativa en pasado simple. El auxiliar did, Sí. ¿Y el verbo el, qué pasó? se coloca en normal. Sí, el verbo va en su forma regular porque ya este auxiliar, ese did not, ya me está indicando que es pasado, ¿sí? No es necesario que yo coloque el verbo en pasado porque acá, digamos que el verbo principal en la negación es este did. Recuerden que did es un verbo, ¿cierto? Did es el pasado de do. Entonces ya está en pasado. Entonces no necesita ponerle en pasado el verbo play. Entonces por eso acá nos dice B1 y acá nos dice B2. Ese B1 nos hace referencia a que el verbo va en su forma regular, presente. B2 quiere decir que va en pasado. ¿Listo? Y cuando vamos a hacer una pregunta, pues vuelve y juega. Va el auxiliar primero, el sujeto, el verbo en su forma base, normal, y el resto de la oración. Entonces yo puedo decir, did he play football?
Entonces ya está en pasado porque el auxiliar, ese verbo did, es el pasado de do. O sea, ya me está diciendo que es en pasado, ¿cierto? Este es el pasado simple, ¿vale? Hay otros pasados, bueno, pasado continuo, pero ese no lo vamos a ver hoy. Hasta aquí, pasado simple. ¿Alguna pregunta del pasado simple? ¿Sí se acordaron de qué era eso? Sí. Sí, señor. Ok, súper fácil. Yo Miren la que pregunta. ahí no va el verbo to be, ojo con eso, porque esa es una de las diferencias. Y hay gente que cada vez que hace una oración en inglés quiere meterle el verbo to be por donde sea. No va verbo to be. Listo, esa es otra cosa importante. Dime, ¿qué pregunta tienes? Lo que pasa es que estoy intentando entrar al enlace que usted nos brindó para el timeline, pero lo que sucede es que a mí me sale un error en el momento en el cual deseo realizar la actividad. Un error como error 500. No sé si sea por el explorador. Debe ser. O sea, puede ser, sí, debe ser por el explorador. O sea, inténtalo si quieres con otro explorador, porque mira que yo abro y le doy clic y pues me abre normal. ¿A ti te abre esto o no? Sí, ahí me abre, pero ya Ok, cuando le cuando- oprimo Generate, ok. ahí sí no me sale el error. Mira, yo le doy generate y aparece. O sea que seguramente sí es algo del explorador. Trata con otro explorador. A ver qué pasa. Vale, voy a Listo. tratar y le cuento, teacher, gracias. Ok. Listo. Entonces, de pasado simple, ¿alguna pregunta o no? O todo está claro. O Todo sea, es claro. muy sencillo. Muy, muy sencillo. O sea, lo único de cuidado en el pasado simple es que tengan en cuenta si el verbo es regular o irregular. Entonces, si es regular, terminan ed o d, según sea el caso. Y si es irregular, pues generalmente cambia su forma. Hay una par de excepciones, pero normalmente cambia, ¿sí? Entonces, si yo digo comer en presente, eat en pasado es ate, ¿cierto? Si yo digo, no sé, ese play en presente, played en pasado. Si digo comprar, buy en presente, bought en pasado. Bueno, casi siempre cambia, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a ver, vamos a hacer un repasito de lo que es el presente perfecto, que es donde se enreda un poquito la cuerda, porque pues el pasado simple nada más nos habla de situaciones o que ocurrieron, que iniciaron en el pasado y terminaron en el pasado, ¿cierto? Pero acá es diferente. En el pasado perfecto cambia un poquito y toca tener en cuenta otras condiciones de cuando fue realizada la acción. Entonces, en el pasado perfecto, digamos que lo usamos para referirnos a una acción o un evento que comenzó en el pasado y que es anterior a otra acción que también ocurrió en el pasado, ¿cierto? Entonces, casi siempre las expresiones en pasado perfecto se componen de dos oraciones, ¿sí? O sea, hay una primera oración donde se expresa la acción que ocurrió, eh, digamos, primero en el pasado, y luego, digamos, la otra parte de la oración se escribe o ¿sí? Se expresa en pasado simple. Es un poquito confuso hasta que uno ve de pronto un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Ahorita vamos a ver la estructura, no se preocupen. Entonces, como ejemplos, I read the book before I saw the movie. Entonces, yo leí el libro antes de haber visto la película, ¿sí? Las dos acciones están en el pasado, ¿cierto? Pero hay una acción en el pasado que precede a la otra. Entonces, primero fue que yo leí el libro antes de haber visto la película. Las dos acciones ocurrieron en el pasado, pero hubo un pasado número uno, llamémoslo así, y un pasado número dos. El pasado número uno ocurrió antes del pasado número dos, ¿cierto? Entonces, segundo ejemplo, Donna had just left when you called. Entonces, Donna había salido justo cuando llamaste. Entonces, esta primera acción de que Donna se fue ocurrió en el pasado, pero fue un pasado anterior de esta otra situación en el pasado que fue cuando él llamó, ¿cierto?
Vamos a ver el tercer ejemplo. Had you ever flown before the trip to France? ¿Alguna vez habías volado antes del viaje a Francia? De nuevo, hay una primera acción que ocurrió en un pasado anterior a la segunda acción, ¿sí? Esta es la diferencia del pasado perfecto, porque en el pasado simple es una acción que inició en el pasado y terminó en el pasado. Acá estamos haciendo o expresando una acción que ocurrió en el pasado antes de otra acción que también ocurrió en el pasado. ¿Listo? También se utiliza para acciones que ocurrieron antes de un tiempo específico en el pasado. Entonces yo puedo decir, I had already woken up when the alarm clock rang at 7 a.m. Ya me había despertado cuando sonó el despertador a las 7. Entonces, de nuevo, si ustedes ven, hay una acción que está en el pasado y que este pasado es anterior a ese otro pasado. Y miren cómo la estructura de las oraciones. Esa primer parte se escribe en pasado perfecto y esa segunda parte se escribe en pasado simple. Ese es un verbo irregular, ¿cierto? Porque en presente es ring y en pasado es rang, ¿cierto? Entonces, la estructura gramatical, entonces siempre va en el presente perfecto, ¿no? Va el sujeto, va el verbo had, ¿cierto? ¿Qué es had? Had es el pasado de qué verbo? Have. Es el pasado de have, sí. Y luego al participio pasado. El participio pasado es el verbo en pasado, ¿cierto? Miren que ese es un verbo regular, termina en ed. ¿Listo? Esa es la estructura gramatical de una oración en pasado perfecto, pero yo no puedo escribir solo la oración así. O sea, tengo que haber escrito antes, perdón, tengo que escribir después de esto digamos, la acción en pasado que le sigue a esta que yo expresé en pasado perfecto. Entonces siempre se compone de dos oraciones o dos partes dentro de la oración. Una primer parte que se expresa en pasado perfecto y una segunda parte que se expresa en pasado simple, ¿vale? Acá está la forma negativa, interrogativa, realmente eso, si ustedes miran, viene siendo muy parecida a la estructura de la del pasado simple. O sea, simplemente que acá estamos utilizando had, ¿cierto? Esa es realmente la diferencia. Entonces, acá vamos a ver la diferencia. Entonces, ¿pasado simple o pasado perfecto? No, bueno, acá hace la comparación porque también es muy importante, acá también genera confusión entre el pasado simple y el presente perfecto. Eso lo vamos a ver más adelante porque tienen mucho que ver. O sea, realmente en inglés, si ustedes se dan cuenta gramaticalmente, el tema de los tiempos es muy fácil cuando hablamos de tiempo simple, ¿cierto? Pasado simple, presente simple, futuro simple, ok, perfecto, eso no tiene problema. Pero cuando hablamos de tiempos perfectos, siempre es como cuando hay una conjunción, como cuando se integran dos tiempos a la vez y tenemos que expresar una acción de esa manera. Uno cree que esto solo existe en el inglés, pero no, obviamente en el español nosotros también hacemos este tipo de expresiones, ¿no? En las que unimos acciones, por ejemplo, que las dos pertenecen al pasado, pero una pertenece a un pasado anterior que la otra. Realmente esto suena complejo a veces, pero cuando ya uno está en la práctica y cuando ya hagan los ejercicios, sobre todo la práctica que está en la carpeta de materiales del curso, va a resultar mucho más sencillo. La verdad es que sí. Listo. Esos serían como los dos temas principales que vamos a necesitar para poder hacer nuestras evidencias. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer entre todos acá unas actividades interactivas. Entonces, yo no sé, yo voy a poner lo que ustedes me digan. Vamos a hacer esta primera actividad de pasado simple, ¿cierto? Miren que acá nos habla del verbo regular, de los adverbios y de los verbos irregulares. Entonces, ustedes me van a ayudar. Acá dice que pongamos el verbo que está entre paréntesis en pasado simple. Entonces, esta primera oración, we, y continúa a lot of fun at your birthday party yesterday. Entonces, ¿cómo iría ahí esa oración? Estamos en pasado simple, ¿no?
Espérenme que no estoy viendo lo que se escribe. ¿Están escribiendo? Bueno, Peter, dime si con confianza que es que no estoy viendo la pantalla, entonces no sé cuándo levanta la mano. Entonces dime, ¿cómo iría esa oración? Ah, listo, teacher. Entonces, the first sentence say, we had a lot of fun at your birthday party yesterday. Ok, perfecto. ¿Por qué bajat? Porque es el pasado, el pasado siempre de have. Ok, o sea que have es un verbo de qué tipo. Es un verbo irregular. Exactamente. Es un verbo irregular. La segunda, my brother and I, espacio. Finish it, Ok, ¿por qué? porque es un verbo irregular. Regular en este caso, ¿cierto? Es como es un verbo regular, se le agrega ed al final. Entonces, my brother and I finished our homework a few minutes ago. Casi siempre, y no digo siempre porque hay excepciones, pero casi siempre la pronunciación, cuando es un verbo regular en pasado, ¿cierto? Esta ed suena es la d, la e no suena. O sea, no dice finished, no, finished. ¿Sí? Suena, uno tiene que hacer el sonido de la D al final sin que suene la E, ¿vale? No siempre hay verbos que sí se pronuncia la ED, ¿vale? Pero casi siempre solo la D. Listo, la tercera, Susan, el verbo es like, Susan skating when she was a girl. ¿Cómo quedaría? Like it. Ok, Susan liked skating when she saw a girl. Ok, la cuarta, Joe, el verbo es break. His leg 3 weeks ago. So, Joe, Broke. exacto. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular, ¿cierto? De pronto uno cuando no sabe, uno podría decir, bueno, ¿cómo será? ¿Será así? Es que cuando uno lo ve, le parece raro, ¿no? Dice, no, espere, eso no es así. Pues casi siempre cuando tenemos esa duda de que el verbo se ve raro, casi siempre es porque es entonces regular y pues buscamos cómo sería en su forma pasada ese verbo irregular, ¿cierto? La quinta, I, tal cosa, my best friend George in 2005. ¿Cómo que haría? Met. Exacto. Entonces en este caso meet también es un verbo irregular. Entonces pasa de meet a met, ¿cierto? La sexta, my parents, el verbo es go to the theater yesterday evening. ¿Cómo que haría? Didn't, didn't go. ¿Qué? Went. No, estaba viendo la Porque nota. diden, no, Carol Es que estaba dijo viendo que la went, nota. teacher. es las seis, ¿no? Como de, bueno, Carol dijo algo. Bueno, Sí, sí. es que Carol dijo el terminó verbo, de sí. hablar, pero ella escribió que went. Went, exacto. Porque lo mismo, o sea, go es un verbo irregular, ¿cierto? Entonces en pasado es went. Sí, yo una vez, no sé, un aprendiz mío puso así, go to. No, eso no existe, ¿cierto? No inventemos palabras porque eso no existe. Ay, perdón, me pasó. Went. Listo, vamos a hacer esta última. Entonces la séptima, he, de verbos watch. A very scary horror film last night. Es como quería. Watched. Wash it. Ok, watch. Recuerden eso, o sea, la ed casi nunca suena la e, listo. He watched. A very scary horror film last night. Uno dice, bueno, ¿y cómo diferencia este watch de su watch? O sea, en pronunciación. Tiene que sonar la D solita, ¿sí? Al final. Watch y watched, ¿sí? Pareciera igual, pero no es igual. Cuando no tiene el oído educado, detecta cuando está esa D al final. ¿Listo? Bueno, hagamos esta 8, que es una negación, como por cambiar, porque las demás eran afirmativas. Entonces, la 8, Didn't go. Emma, listo. ¿Sí están de acuerdo? Que sería Emma didn't go to school when she was ill. ¿Sí sería didn't go? Ok.
¿Sí o así o no? Díganme ustedes. ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, señor. Sí, Carol dice también. Listo. Sí, de hecho va así porque, pues acá ya el did, ¿cierto? Didn't o did not, uno también lo puede poner did not, ya me está indicando que es en pasado. Entonces ya el verbo, pues no es necesario de que vaya en pasado. Yo no puedo decir Emma did not went to school when she was ill. No, quedaría doble pasado y pues no, quedaría raro y estaría mal estructurada la oración. ¿Listo? Entonces, más o menos eso es lo que es el pasado simple, ¿cierto? Yo les voy a compartir ahí en el chat un link donde está la explicación del pasado perfecto. Esta página se las recomiendo muchísimo, que es la página del British Council. Ustedes pueden ver acá, hay cursos online, hay temas de gramática, vocabulario, inglés de negocios, inglés general, etcétera, etcétera. Y es muy, muy chévere. Tiene ejercicios, tiene además test. O sea, ustedes pueden hacer ese test y al final les da la calificación de cómo les fue. O sea, es muy, muy interesante. Entonces les voy a copiar esto para que revisen ustedes en casa el tema del pasado perfecto, porque sé que es un tema que sí requiere sentarse un poquito más y como que analizarlo y compararlo porque genera confusión. Básicamente es eso. Entonces, ese sería el tema principal. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ya de hablar en inglés, ¿cierto? Menos mal que somos pocos y podemos hacerlo rápido. ¿Somos cuántas personas? Somos 6, ¿cierto? Creo que hay 6 conectados. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes, eh, yo le voy a dar un tema, vamos a escoger un tema al azar de los que están en esta lista de temas y van a haber unas preguntas. Yo le voy a hacer una pregunta y usted me va a responder en inglés. O sea, son preguntas tipo beauty contest, ¿cierto? Preguntas tipo concurso de belleza, o sea, preguntas en las cuales se le hace una pregunta de un tema y usted trata de dar como la mejor respuesta, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. No se preocupen que no tiene que ser perfecto. Entonces, por favor, escríbanme ahí en el chat quienes quieren participar y en ese orden yo les voy haciendo las preguntas. No me digan que nadie porque si no me toca seleccionar a mí. Es muy fácil, no se preocupen. Es solo como por practicar un poquito de inglés, un poquito de vocabulario más que todo. Entonces, ¿quién le gustaría iniciar a ver si los otros se animan? No, me va a tocar decir a mí. Ok, iniciemos con Peter. ¿Te parece bien? Vamos a escoger una fácil, no te Bueno, teacher, preocupes. está bien. Yo me iba a arriesgar, sino que estaba abriendo el Chrome con Ah, el explorador y no, en el Explorer tampoco me sirvió. eso sí está raro. Debe ser, ahora aprovecho, debe ser que no tienes alguna, no sé, muchas de esas páginas requieren, por ejemplo, que uno tenga instalado Java o algún otro complemento, debe ser algo así. Ahorita te voy a decir dónde descargarlos. Pero Ah, mientras bueno. tanto, pues vamos a escoger un tema por aquí. No sé, hay muchos temas. Vamos a ver uno. Ah, ya que vamos a hablar. Bueno, estamos hablando del pasado. No. Vamos a hablar de. Uf, es que son muchos temas y todos son como chéveres. Vamos a hablar de la universidad, University. No, mentiras, no, tiene preguntas que no me gustan. Vamos a hablar de Internet, ya que tú tienes problemas en este caso con el Internet. Entonces yo te voy a hacer una pregunta y tú tratas de responderme. Dame una respuesta en inglés. Entonces, vamos a hacer esta, por ejemplo. Who use the Internet the most in your family?
Teacher, pero una preguntita, ¿ese lo contesto puede ser en pasado simple o como yo quiera? O como No, sea? pues como, o sea, uno siempre, bueno, y acaba un tip, uno siempre tiene que responder las preguntas primero, en el mismo tiempo y con la misma estructura en la cual está formulada la pregunta. Entonces dice, who uses the internet the most in your family? Entonces te está preguntando exactamente quién, ¿cierto? ¿Quién es el que más usa el internet en tu familia? Entonces tú tienes que responder, in my family, eh, tal persona es la que más usa el internet, ¿sí? O sea, uno tiene que aprender a dar respuestas completas porque muchas veces uno le pregunta, who uses the internet the most in your family? Y la respuesta es my brother. No, esa no es una respuesta. Entonces, la respuesta tiene que ir en la misma estructura en la que la pregunta está formulada, ¿listo? Entonces, trata de responder eso. Ok. Eh, in my family, I use the internet often. Ok, sí, perfecto. O sea, puede ser una respuesta. Probemos con otra. Probemos con esa. How can the internet be improved? The internet be improved. The internet be improved with more speed. Ujú, sí, ok, eso puede ser. Yo puedo decir, the internet can be improved adding more speed to navigate, ¿cierto? Algo así. Listo, perfecto. Así, esas son los tipos de preguntas. Entonces ya empezó Peter, ¿cierto? Entonces vamos ahora con Kevin. Kevin, vamos a escoger algún otro tema por acá, a ver qué se nos ocurre. Hay muchos. Vamos a estar Friends. Déjame ver. Esta parece interesante. Do you have any childhood friendships that are still strong today? Repito la pregunta. Do you have any childhood friendship that are still strong today? Es algo así como parejas de amigos. Mm, no. Si has tenido algunas amistades de la infancia que siguen estando fuertes hasta el día de hoy, que Ah, siguen no. estando presentes al día de hoy. My ¿No? friends. Now today. Ok. Miremos una cosa. ¿Cómo está formulada la pregunta? Entonces dice, ¿Do you have any childhood friendships that are still strong today? Entonces toca responder en esa misma estructura. Entonces, si te preguntan, ¿Do you have? La respuesta, o sea, la primera parte debe ser I I have. do o I don't, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, I do have some childhood friends that are my friends as today. Esa podría ser una. O yo puedo decir, I don't have any childhood friendship that are still strong today because yeah, I lost contact with all of them, por ejemplo. Entonces siempre hay que incluir la forma, ¿cierto? Los verbos, como está estructurada la pregunta, siempre hay que incluirlos en la respuesta. Hay que responder siempre de la misma manera que nos hacen la pregunta. Entonces, por ejemplo, esta otra, ¿Do you make friends easily? I do. Ok, Um, ¿qué más? I do make friends easily. Easily, ok. Sí, o sea, esa sería una pregunta. Esa sería una muy buena respuesta. Entonces, do you make friends easily? Entonces, hay unas respuestas que son cortas, ¿cierto? Pero que realmente no dan para una conversación. Entonces, yo me pregunta, ¿Do you make friends easily? Yo puedo decir, I do. Sí, esa sería una respuesta. Pero no, tengo que hacerla un poquito más, complementarla. Entonces, I do friends easily because when I met someone for the first time, I used to talk a lot. So that makes me make friends in a easy way.
¿cierto? Listo. Perfecto, Kevin. Vamos a ver quién más nos colabora para terminar la clase el día de hoy. No sé si Carol o Marjorie, ¿alguna tiene micrófono o no? ¿O están sin micrófono? Porque ya habló Kevin, Peter. No sé si Marjorie o Carol tiene micrófono o no. ¿O están? Yes. Ok, Carol. So, please answer these questions. Then let me choose something for you. So, oh, maybe this one. This should be interesting. Oh, déjame ver que aquí hay preguntas muy interesantes. Ok, de pronto esta. Es un poco larga, pero es interesante. Have you ever revealed someone's secrets when you weren't supposed to? Repito la pregunta. Have you ever revealed someone's secrets when you weren't supposed to? ¿Alguna vez has revelado el secreto de alguien cuando no se suponía que debías hacerlo? Yes, I do. Okay, yeah. Yeah, that could be an answer, but also you can say, for example, yeah, I revealed my best friend's secrets and he told me that you can do it, but I was wrong and I told other friends about that secret. ¿Cierto? Yo sé que la respuesta fue muy larga, pero es que la pregunta también era como larga. Miremos esta otra para ti. Are you concerned about internet privacy? What is concern? Que si te preocupa, si te preocupa, si tienes preocupaciones acerca de la privacidad en internet. A little bit, I think. Ok, ya. La respuesta puede ser, si te pregunta, ¿Are you concerned about internet privacy? La pregunta sería, A puede little ser, bit. I yes, I concerned about internet privacy because I have a lot of personal information, for example, on Facebook, and I'm worried that someday Mark Zuckerberg sells all the personal information to a company. ¿Cierto? Yo sé que doy respuestas muy largas, pero sí, siempre incluyamos parte de cómo está generada la pregunta. Entonces, si te preguntan, ¿Are you concerned? La respuesta sería, yes, I concerned about tal y tal cosa. O si no, I'm not concerned about internet privacy because I really trust in the protection that the internet can offer to me, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, recuerden, ese es un tip muy importante, y es que miren muy bien la pregunta, cómo está estructurada, y de esa misma manera den la respuesta. Cuando uno hace exámenes internacionales de inglés para probar su nivel de inglés, esta es una de las cosas más importantes. O sea, que usted dé una respuesta acorde a cómo fue formulada la pregunta. Eso es lo más importante. Y no importa si la respuesta es afirmativa, negativa, lo que sea, lo que usted diga, puede ser la locura más grande del mundo, pero con tal de que la estructura conserve la forma como la pregunta está estructurada, digamos que es válido y está bien y se les van a valer y les va a ir bien en el examen. Entonces, recuerden sorry, ese tip. teacher. ¿Listo? Teacher, look at this question. Do you use your real name on the internet? Oh, sometimes actually I try to use my real name on the internet, but sometimes I use a nickname, Okay, I right? use my nick, May. Ok, ya. De hecho, bueno, yo aparte de trabajar en el SENA, trabajo con otra compañía, una empresa internacional, una multinacional, en donde solo trabajan personas que hablan en inglés, ¿sí? Y nosotros allá en la empresa no utilizamos nuestros nombres reales, usualmente no, porque hablamos todo el tiempo con gente, sobre todo con gente que está en Estados Unidos. Entonces, cuando uno da su nombre, no sé, real latino, no lo entienden, no saben cómo se escribe, sí.
entonces es muy difícil. Entonces siempre utilizamos nombres en inglés, llamémoslo así. Por ejemplo, entonces yo todos los días utilizo un nombre en inglés en mi otro trabajo. Entonces sí, no utilizo nunca mi nombre real, por ejemplo. That's so funny. Sí, sí, y es por eso, es por facilidad, porque si yo hablo con alguien en inglés, le digo, hi, my name is Julio, y no saben cómo escribir Julio, entonces escriben W-H-O-L, ¿cierto? No saben, es porque ese fonema de la J con la U suena igual que en inglés la H con la W-H-O, ¿cierto? J-U y W-H-O. Sería el mismo fonema en español que en inglés. Entonces, por eso utilizamos normalmente otros nombres. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Yo creo que vamos cerrando la sesión de hoy. Fue muy divertido. Miren que tiene una ventaja el hecho de que se conecte poca gente, porque pues nos permite de pronto hablar un poquito más, interactuar más, porque si hubiera muchos no alcanzamos a participar todos. Aquí sí. Entonces, pues, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Espero que sigan mis recomendaciones, revisen bien el cronograma, hagan sus evidencias, juiciositos, revisen el material y pues nos vemos la siguiente semana, ¿vale? Cualquier pregunta, duda, inquietud a través del foro de preguntas e inquietudes. Yo ahí voy a estar pendiente, ¿listo? Entonces, muchas gracias. Los dejo por el día de hoy. Descansen y pues quedo pendiente, ¿vale? Thank you to be here today and we'll be ready to answer every question that you have in the forum and I hope to see you next week. Kane, ¿ibas a decir algo? Sí, señor. Es que se me olvidó preguntarle al inicio. Dime. Es que como no había entregado las evidencias anteriores, o sea, de la actividad de uno, hasta hoy las estuve haciendo, de hecho. Entonces, ¿hay algún problema? No, o sea, lo importante es que te pongas al día, ¿sí? Sí, Lo importante es que nos adelantemos, que te pongas al día, pero no. O sea, en teoría no debe haber ningún problema. De hecho, trata pues de revisar el video de la videoconferencia 1 como para que tengas un contexto más claro de cómo hacerlas, ¿vale? Sí, señor. Muchas gracias. Es que había estado un poquito ocupado con las actividades y tareas del técnico. Entonces, hasta ahorita había podido. Sí, no importa. Ponte al día y cualquier pregunta que tengas me la dejas en el foro. ¿Listo? Ok, bueno, muchas gracias. Ok, entonces muchísimas gracias. Peter levantó la mano también. Dime. Sí, teacher, es que es una preguntita de ese timeline. Después de que yo descargue esa opción, bueno, que me sirve y que no descargue en este caso, dice, utilice la información que arroja la página y luego escriba 10 oraciones utilizando el modelo descrito en la evidencia descargable. Por último, realice una composición autobiográfica incluyéndolas. Entonces lo descargo y ya después de ahí... Sí, la idea es que hagamos el timeline y como son, digamos, eventos que ocurrieron en el pasado, y miren que lo chévere del timeline es que compara, digamos, su año de nacimiento y las fechas de su edad con eventos históricos. Entonces ya con eso nos da para escribir oraciones en presente perfecto, ¿cierto? Entonces no es necesario hacer como una composición como tal, sino que tú, tomando esos eventos que salió en el timelines, hagas unas 3, 4 frasecitas en presente perfecto. Ya con eso es suficiente. Ok, teacher. Thank you so much. ¿Listo? Y mira, aprovechando antes de que se me olvide, en la carpeta, ya que estoy presentando, ustedes están viendo mi pantalla todavía, ¿cierto? Sí. Entonces, en la carpeta de contenido del curso, si tú miras abajo, dice Software Requirements, ¿cierto? Si tú abres esa carpeta, entonces te va a mostrar el software o los programas que tú deberías tener instalados en tu computador para que todo lo del curso funcione. Entonces, si por ejemplo tú no tienes algún programa de esos, entonces de pronto no tienes Java o Adobe Flash Player, alguno de estos, tú simplemente le das clic y lo puedes descargar de forma gratuita. ¿Listo? Entonces, para que actualicen el software de su computador si lo requieren, ¿vale?
Ok, teacher, muchas gracias. Listo. Instructor, necesariamente en la línea del tiempo hay que colocar eventos históricos que hayan sucedido después de que uno nació. Sí, porque la idea ahí te pide tu año de nacimiento y te pide otro año de referencia, ¿cierto? Que puede ser la fecha actual, el año actual. Entonces, basado en eso, ahí te va a asociar eventos históricos con momentos en los cuales tú has vivido. Entonces, cuando tú naciste, cuando tenías 5 años, entonces, ahí lo que les mostré, entonces a mí me mostraba que cuando yo tenía 13 años, el presidente Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton, que cuando yo tenía no sé qué, la reina Elizabeth tal cosa. Entonces ahí ya automáticamente me relaciona. Y de hecho son eventos históricos reales los que muestra ahí en Timelines. Todos son reales. Entonces vamos a utilizarlos para poder hacer nuestras oraciones, ¿vale? Ok, vale, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana en la próxima videoconferencia. Entonces, quedo atento a cualquier pregunta en el foro. Gracias a todos.